lo políticamente correcto en campaña es escuchar a un político diciendo, aquí no vamos a reformar las pensiones, no es necesario, no sé qué. Usted sale y dice, sí, mire, aquí hay que hacer una reforma. Aquí hay que reformar Que porque se si va no a aumentar la edad esto de va a pensión. explotar. ¿Cómo es esa propuesta que yo sé que le generó, que la gente como que alguna gente criticó, como que, ¿cómo así que nos van a subir las pensiones? Pero que, Bueno, y ese es un ejemplo de tomar una cosa fuera de contexto para convertirla en viral, que es la expresión pues En las en los redes medios sociales. digitales. Pero es una buena oportunidad para explicarlo, Vicky. Lo voy a explicar como profesor, como matemático, que es lo que soy yo. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos nosotros hoy en Colombia para las pensiones? Es este. De cada 10 personas que deberían tener pensión hoy, solamente tienen 2. Eso significa 8 personas que no tienen una ningún protección. recurso, una protección para la edad del retiro. Eso es una calamidad para una sociedad. En segundo lugar, en nuestro país, eh, las personas, el 60% de quienes cotizan pertenecen al 20% más privilegiado de esta sociedad. O sea, las personas privilegiadas están cubiertas. Esto es una condición social de desigualdad social muy profunda. Otro aspecto que es importante para entender, hay personas que están trabajando hoy. Alrededor de 23 millones de personas en Colombia están trabajando hoy. Y de esas 23 millones solo cotizan, estoy hablando en términos aproximados, 7 millones. Es Ujú. decir, 16 millones no cotizan. Significan que no están poniendo los recursos para que después, cuando cumplan las semanas, tengan una pensión. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos que resolver en Colombia. ¿Cuáles son las acciones para resolver ese problema? Y tiene que ver con las pensiones. Y las pensiones es una observación que quiero hacer para entender, esto es mirar al futuro. Nosotros tenemos que pensar, hoy tenemos que estar pensando en 2050. No es para mañana, sino en el 2050, cómo va a ser la población colombiana y qué está pasando. Primer punto, nosotros tenemos un problema muy grande que se llama la informalidad. Muchas personas trabajan y no cotizan. Cotizar significa, ustedes están trabajando acá y cada que les entregan a ustedes el sueldo, les hicieron una deducción para contribuir a su seguridad social. No cotizan, entonces eso se llama informalidad y tenemos que crear las condiciones para que la mayoría de las personas no estén en la informalidad, para que haya un trabajo decente, digno. Eso tiene diferentes condiciones, digo solamente dos para explicarlo. Una, la educación que tienen las personas. Personas sin educación, y esas son, la mayoría son vulnerables que no tuvieron una educación, les va a quedar muy difícil avanzar en nuestra sociedad. Y la otra, hay muchos obstáculos en casos para poder llegar a la formalidad. Gente que tiene una empresa se quiere formalizar y la cantidad de obstáculos que tienen para llegar hace que no insistan en la formalidad. Ese es un punto fundamental para Colombia. Muchas personas con un trabajo decente, digno, contribuyendo. Y eso, por supuesto, entonces vamos a pasar de 2 a 10, que es lo que eventualmente tenemos que tener. Otro, este es un punto muy dramático de Colombia que poco se ve o se menciona en el contexto público. Hay muchas personas, como ya dije, viejitos, voy a decirlo en esa Sí, expresión, que no tienen un peso. Reciben, el Estado colombiano tiene un programa que se llama Colombia Mayor para personas en edad de jubilación que son las más vulnerables, los más pobres de los pobres, y les llega al mes un pequeño subsidio entre 45.000 y 75.000 pesos. Eso es lo que reciben al mes, que están en unas condiciones deplorables. De esas personas en Colombia hay 1,5 millones. Nosotros hoy tenemos que ampliar el 1,5 millones a que sean muchos más, a cubrirlos y aumentarles ese subsidio que les está llegando, porque viven en unas condiciones deplorables. En tercer lugar, dentro de todo esto tenemos que revisar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en Colombia tiene dos componentes. El sistema público, que se llama Colpensiones, era el antiguo Seguro Social, y el sistema privado, que son los fondos privados de sí. pensiones. Nosotros decimos, yo digo, nosotros tenemos que fortalecer a Colpensiones, el sistema público. Lo tenemos que se convierta, tenemos que llegar a un punto donde está fortalecido de manera que todas las personas en Colombia tienen una base en Colpensiones, es un sistema universal. Y los fondos privados de pensiones los tenemos que revisar. Tenemos que revisar su funcionamiento porque fueron inspirados en el modelo de Chile. En Chile hoy los fondos privados de pensiones están en una crisis tremenda, porque la gente hacía sus depósitos, ahorraba, pero por eso es importante pensar, eso lo empezaron a hacer hace 30 años, Sí. y cuando llegó la edad de jubilación dice, no estoy recibiendo nada, ¿qué pasó con mi plata? Por eso si uno no piensa en un horizonte largo, se equivoca en esto. Y resulta que
las personas, después de hacer todo ese esfuerzo en la vida, están recibiendo algo muy pequeño comparado con lo que recibían. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Cómo se están manejando los fondos privados de pensiones? ¿Qué es lo que ocurre allá? ¿En qué beneficios Revisar están o sacando? acabar. Hay que revisarlos muy bien. Entonces tenemos Colpensiones como una base universal para todo el país que la tenemos que fortalecer Sí. y hay que mirar esos fondos privados de pensiones. Y en este contexto es el que yo he hablado de la edad. Las personas en el 2050 van a vivir mucho más de lo que vivimos nosotros, van a tener mejor salud, van a tener mejor educación y van a vivir más tiempo. Esa es una discusión. Por ejemplo, mis compañeros de la coalición me dijeron, Sergio, discutamos eso, porque nosotros no estamos de acuerdo en pensar en esto. Le dije, pues lo vamos a discutir y lo vamos a mirar con todo el rigor y pues hace parte de estar en una coalición, pero ese es el sentido de todo lo que estamos haciendo. Y tú dijiste algo al comienzo que es muy importante. Mire, para salir a decir mentiras es muy fácil. El esquema O tradicional sea, de la ¿qué política. pasa si no se modifica el tema de las pensiones en Colombia en los próximos, Gracias. hablemos del siguiente gobierno, los próximos 4 años? ¿Qué va a pasar? El porcentaje de los recursos que el gobierno nacional tiene que asignar para pagar las pensiones es gigantesco. Sí. Estamos en una crisis financiera y hay que atenderlo. Y repito, la última reforma estructural que hubo de las pensiones fue la Ley 100 en 1993. Repito, es que esto es de largo plazo. Nosotros tenemos que estar pensando en la persona colombiana que esté en el 2050. Esto es una carga, se llama así, la carga pensional es muy importante en el presupuesto nacional y tenemos que mirarla con mucho cuidado. Pero lo que quería decir y terminar es, política es muy fácil de hacer en el sentido que se utiliza por unas personas. Usted llega a un lugar y sabe qué necesita cada persona, qué quisiera oír, y le dice exactamente lo que quiere oír. Y después, cuando usted lo dijo, ya llega el gobierno y la gente que dice, todos son iguales, todos No prometen y cumple. no cumplen, todos son ladrones, que además le añadan esa expresión, que no es cierta, pero casi cierta. Entonces, yo no voy a estar diciendo mentiras. Esto lo vamos a discutir, ya les expliqué unas bases de lo ¿Se que tiene tenemos una que... edad? ¿En cuántos años No, por aumentaría o supuesto. no? No, por supuesto que no la tenemos y es la discusión y mis Y compañeros tendría de que coalición aumentar. tenemos que discutirlo y nos vamos a sentar a discutirlo. Ellos me dicen que están en desacuerdo. Le dije, pues yo estoy en una coalición, vamos a discutirlo, pero este es el